Nos engañaron a todos. El mejor programa de autos siempre fue falso. Todo sobre Pimp My Ride. Pimp My Ride, considerado como el mejor programa de autos, nunca fue real y siempre jugaron con nuestros sentimientos. En estos últimos años se ha revelado la verdad del programa y cómo es que de verdad funcionaban las cosas. Desde productores intolerantes, autos patito, desechables y lo peor de todo, inseguros. Quédate hasta el final de este video porque te contaré todo sobre el programa de Pimp My Ride. Pimp My Ride, mejor conocido como Enchúlame la Máquina, llegó a la televisión en el año de 2004 gracias a la cadena televisiva MTV. MTV estaba en una de sus mejores etapas antes de que agregaran mucho contenido de Acapulco Shore y programas chafaldrufos. Veíamos música con frecuencia y conciertos en vivo. El programa se creó gracias al taller de Ryan Friedlinghaus, que en aquellos años estaba teniendo muchísimo éxito. El detonante de la fama de Ryan fue cuando llegó Shaquille O'Neal para remodelar un auto en su taller West Coast Customs. Su nombre empezó a hacerse muy popular en Estados Unidos y todos querían saber cuál era el taller al que había asistido Shaquille O'Neal. Al poco tiempo, MTV lo contrató para que su taller sea parte de un programa de televisión. Rápidamente generaron una cadena de seguidores leales que esperaban con ansias el estreno del siguiente capítulo. Gran parte de su audiencia eran jóvenes adolescentes. Muchos de esos adolescentes eran grandes fanáticos del rapero HCB. En el programa llegábamos a ver algunas mesas de billar dentro del auto, al igual que televisoras y peceras dentro de los autos. Las primeras 4 temporadas de Pimp My Ride fueron grabadas en el taller de Ryan, con grandes participaciones como las de Mad Mike como el experto en electrónica, Mitch Jiménez quien se desempeñaba como el experto en la tapicería interior, Alex en la rueda, sin olvidar a otro participante muy importante, que fue el creador de los accesorios, el especialista Big Dane y por último el dueño del taller Ryan Friedlinghaus. En este programa se arreglaban vehículos a base de los gustos del propietario. Los mecánicos reemplazaban las piezas originales del auto por otras nuevas totalmente personalizadas y llamativas. La idea principal era personalizar el auto lo máximo posible. El programa de Pimp My Ride llegó a recibir altas ganancias por patrocinadores y empresas. Cada vez que algún mecánico instalaba alguna pieza se mencionaba la marca y el modelo. En la fase final del programa, el propietario del vehículo acudía al taller con el rapero HCB para ver su nuevo auto. El dueño siempre enloquecía al ver su automóvil completamente tuneado y con personalizaciones de otro mundo. Fue un gran programa para la cadena de MTV porque funcionó con éxito desde el 2004 al 2007. Con 6 temporadas en total, Pimp My Ride se posicionó dentro de los programas de autos y se convirtió en una leyenda. 4 de sus temporadas fueron grabadas y producidas dentro del taller de West Coast Customs. Para la temporada 5 y 6, las grabaciones se cambiaron a Golfing Auto Sports por sus abreviaciones GAS. Todo esto después de que Ryan Friedlinghaus decidiera cambiar su taller a Corona, California. Ryan encontró un nuevo contrato para presentar un programa independiente de MTV. También llegó a México y algunas partes de Latinoamérica, pero MTV lo transmitía como Enchúlame la Máquina. 11 TV México también compró los derechos para retransmitirlo. Tanto MTV como 11 TV México lo hicieron sin un doblaje al español, únicamente con subtítulos de lo que estaba sucediendo, pero aún así, la gente estaba dispuesta a ver los capítulos por lo bueno que era el programa. Muchos fanáticos se emocionaron al ver a HCB tocando la puerta de las casas. Miles de esas personas tenían el sueño de que una mañana después de despertar, reciban un sonido de toc toc con la sorpresa de que fuera HCB. El éxito de Pimp My Ride hizo que se creara un videojuego del programa, pero no fue muy bien recibido por la crítica. También se crearon nuevas versiones producidas en otros países. Llegó a Italia con una versión en la que se personalizaban motocicletas. Esta vez fue llamado Pimp My Wheels. En España fue llamado MTV Tuning. Este formato de televisión también llegó a México para Azteca 7 con el nombre de Tunéame la Nave, programa al que ya le tenemos un video dedicado.
Te invito a que pases a verlo. Los mecánicos de Caballero Stream han estado trabajando muy duro. Ya tienen en cuenta dos cosas. Una, las llaves. Importante. Y dos, estás oficialmente ¡tuneada! Va a flipar. Uno de los motivos por los que Pimp My Ride tuvo muchísimo éxito fue haber escogido a Xzibit como presentador. Xzibit había tomado el puesto de presentador justo cuando su carrera de rap, que algún día fue tremendamente exitosa, comenzaba a estancarse. Su enorme popularidad entre los espectadores de MTV lo devolvió repentinamente a la vanguardia de la cultura hip hop. Aunque algunas veces también estuvo presente el rapero Lil Jon, el movimiento del hip hop estaba empezando a normalizarse entre la gente y ya no era visto como un género de delincuentes. Enchúlame la máquina representaba autos tumbados al puro estilo del hip hop. Pero a pesar de que era un programa realmente muy entretenido y que muchos nos maravillamos con sus creaciones, la verdad es que todo lo que se veía en el programa nunca fue real. Hay muchas historias muy oscuras de testimonios que estuvieron detrás de las escenas. A continuación te relataré las más importantes. Xzibit y los productores. Xzibit fue sin duda un gran presentador y anfitrión del programa. Su experiencia en los escenarios como rapero le ayudaron bastante a moverse bien frente a las cámaras. A pesar de que MTV nos contaba que Xzibit estaba muy involucrado en todo el proceso de creación de los autos, la verdad es que gran parte de su tiempo se la pasaba tomando descansos. Por otro lado, los productores realmente no eran muy amigables ni comprensivos. En una entrevista, el rapero cuenta que muchas veces los productores se enojaban con él cuando no presentaba muchísimo entusiasmo o emoción. De igual forma para los concursantes y dueños del auto, sobre todo cuando recibían su nuevo y muy remodelado auto, porque tenían que mostrar una reacción muy animada. Todo esto generaba que su reacción se tenía que filmar una y otra vez hasta que la reacción sea la adecuada. También animaron a un concursante a dejar a su novia porque esa historia generaba más atención. Supuestamente el auto le daría a la chica de sus sueños. Autos falsos y Patito. La mayoría de las personas que vieron el programa notaban que los autos se transformaban en 2 semanas. En realidad duraban más tiempo en ser modificados porque varios de estos autos ya estaban creados desde antes de empezar con las grabaciones. Muchos de estos autos se veían muy descuidados del inicio, como los parachoques colgando o basura dentro de ellos. Todo esto fue únicamente con la finalidad de que se vieran muy mal. Los productores querían que sientas un poco de lástima por el individuo que tiene un auto con su puerta colgando. Lo peor de todo vendría algunos días después de que el auto sea entregado. A los productores no les bastó con crear escenas falsas e historias inventadas. Días después de que el auto había sido entregado, los automóviles presentaban fallas en la mecánica. Al dueño del taller Ryan Friedlinghaus no le importaba que los autos fueran desechables, siempre y cuando estén listos para la televisión y reciba sus jugosas ganancias. Uno de los concursantes mencionó que después de haber recibido su auto, tuvo que pagar $1,700 por un motor nuevo para que pueda conducir su auto de MTV. Dinero que salió completamente de su bolso y que jamás había negociado con la productora. Otros concursantes más hablaron con casos similares. Si quieres un video dedicado a cómo lucen actualmente, suscríbete ahora mismo porque le daremos seguimiento a estos autos. Como respuesta, el productor del programa, Larry Huckleberry, comentó que algunos de los autos estaban tan viejos y deteriorados que tendrían fallas mecánicas para siempre, que no importaría cuántos trabajos se realicen. Sí o sí estarían fallando y fallando. A pesar de que era un programa con muchísima audiencia y muchísimo éxito, la verdad es que no duró mucho tiempo al aire. Hay muchas razones por las que MTV decidió marcar el final de este programa. Las principales son: uno de los autos que salieron del programa fue declarado como inseguro y todo esto generó mucha atención hacia MTV. Este automóvil estuvo transitando por las carreteras y calles de Estados Unidos. Era un Ford Escort con 2 mitades soldadas. Los noticieros de Estados Unidos hicieron algunas investigaciones mencionando que el programa estaría creando autos inseguros para la gente de Estados Unidos, no solo para los dueños, también para la gente de las calles que se encontrase con un auto como este.
MTV no quería tener problemas con el gobierno de Estados Unidos, así que decidió que era mejor terminar con su producción. Otra razón por la que contribuyó a la cancelación del programa fue que Ryan Friedlinghaus, propietario del taller donde se grabaron los episodios, decidió terminar su contrato con MTV y buscar una productora. Movió de locación su taller y presentó un nuevo programa que fue llamado Street Customs, transmitido en Discovery Channel y TLC. A pesar de todas las quejas y polémicas que generó el programa, los concursantes como Mad Mike y Mitch Jiménez han mencionado que se divirtieron muchísimo participando en el programa. Era un programa falso, pero cumplía con su cometido, que era entretener a la gente. Un programa legendario que se quedará para siempre en la historia del entretenimiento automotriz. Actualmente este programa ha regresado a la televisión. Así como lo has escuchado, Pimp My Ride vuelve para recuperar la corona que algún día tuvo. Esta versión se está transmitiendo en... Bueno, eso ya es tema de otro video, así que suscríbete ahora mismo. Como siempre, gracias por llegar hasta aquí y vuélvete parte de esta comunidad en donde hablamos de reality shows automotrices.